Hola, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Arturo Argüelles, muchos de ustedes ya me conocen, algunos otros se están uniendo a esta transmisión y es para mí un gusto poder estar con todos ustedes, visitarlos, claro que sí, visitarlos hasta sus hogares, ahí en su teléfono, en la casita, en ese cuarto donde ustedes nos dan la oportunidad y el acceso y el permiso de visitarles, porque hoy es un día especial, hoy es día santo, sábado, y vamos a repasar la escuela sabática, nuestra escuela sabática adventista, redactada originalmente por los pioneros y porque también hubieron hermanos como los hermanos de Tiempo Reunión, un servidor y muchas personas más que estuvieron trabajando detrás para hacer traducida esa lección al español y traerla hoy para ti. Y es la lección La vida de Cristo, parte 3. Y en especial estamos hablando de la lección número 7, que es la tradición vana, la hija de la Sirofenicia sanada. Así que vamos a tener bastante material. Nos va a estar acompañando nuestro hermano Luis Machado. También va a estar nuestro hermano Henry y también va a estar un invitado muy especial, un amigo de aquí de México, nuestro hermano Fred Muñoz. Le agradezco a él la oportunidad que él me da de poderle escuchar, de poderle tener aquí presente. Y así como él, muchas personas más se han unido para compartir esa reflexión que ellos han generado de su estudio personal, del estudio de esas perlas preciosas que extraemos de los testimonios. Así que no se despeguen de esta transmisión y les invito a que puedan seguir con nosotros. Y recuerden también de algo muy importante, que todos los sábados tenemos una transmisión muy especial por la tarde acerca de una lección también muy básica, muy sencilla, pero que nos da bastante utilidad a nosotros, que es el camino cristiano. Sábado con sábado nos hemos estado reuniendo para hacer esa transmisión con mi amigo Leandro y ha sido de provecho para muchos. Nos han llamado, nos han dado sus comentarios. Y bueno, si es que a ti te interesa esos temas básicos para fundamentar el camino de un cristiano, pues bueno, por favor no te olvides de pasar por el canal de Tiempo de Reunión todos los sábados por la tarde para que podamos entendernos un ratito, para poder platicar y sobre todo poder estudiar un poco más la lección de escuela sabática. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para poder iniciar este repaso. Y bueno, sobre todo saludando, antes que nada, saludando a todos los hermanos que están ya puntuales, ya estando ahí en el chat. Gracias por hacer ese esfuerzo, gracias por estar con nosotros. Sin ustedes eso no podría hacer. Y pues bueno, vamos a iniciar, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar de lleno con el repaso de escuela sabática. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad tan grande que me regalas de estar con mis hermanos, de poder estar conectados a través del internet, porque es un momento para poder aprovechar cualquier medio para estar en unidad y sobre todo para buscar la santidad. Hoy en este día santo que estamos iniciando, Padre, te pedimos que tú nos puedas tocar, nos puedas ayudar a poder entender el evangelio que tú nos tienes práctico para el día de hoy, para que podamos reforzar nuestra espiritualidad y podamos estar cada vez más cerca de ti. Esta semana ha sido una semana muy difícil, hemos pasado por muchas situaciones en donde por una o por otra hemos caído, nos hemos enojado, hemos hablado mal con el hermano, hemos estado en múltiples situaciones en las cuales no hemos sido hijos de Dios, no hemos sido tus hijos, dignos representantes, pero hoy venimos arrepentidos y queremos compartir este estudio porque durante la semana hemos entendido que hay muchas cosas que tenemos que mejorar todavía, a pesar de la gran cantidad de mensaje que podemos tener. Por favor, acompáñanos y sobre todo que sean tus palabras las que guíen a los hermanos. Todo esto se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Así que vámonos de lleno con nuestro hermano Luis Machado. Luis, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a todos los hermanos de Colombia que nos han estado siguiendo, nos han estado escribiendo. Gracias, hermanos, por la confianza que nos dan. Y pues bueno, ahora nuestro hermano Luis tiene este inicio de repaso de escuela sabática. Así que vámonos con él y comenzamos.
que nos da el privilegio de poder llevar a cabo el estudio de la palabra de Dios, esta 7ª lección de escuela sabática. Muy interesante, mis hermanos, esta escuela que tiene como título la tradición vana y la hija del Sirifonicio que fue sanada. Así es de que queremos saludar a nuestros hermanos, amigos a nivel mundial, pero también a los hermanos que se encuentran acá en Colombia, especialmente en el departamento del Chocó, en Tadó y en Quito, a los hermanos que también escuchan este programa. En esta noche me acompaña, como siempre, nuestra hermana Daniela Copete, este servidor Luis Machado. Así es de que, hermanas, sin más preámbulo, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos a iniciar, hermanos, una pregunta muy interesante. ¿Quién vino a Jesús desde Jerusalén? ¿Y qué vinieron a hacer evidentemente? ¿Y qué pregunta le hicieron a Jesús? Marcos capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana Daniela? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Impresionante, mis queridos hermanos. Miremos entonces, estos que habían venido eran los escribas y los fariseos. Un interrogante a Jesús, es impresionante. Pero quiero que también, para poder corroborar lo que quiero decir, leamos también lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 1 y 2. Así es, hermano. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos desde Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen pan? ¿Verdad? Tremendo. Estos hombres, hermanos, habían venido a criticar, en otras palabras. Y sobre todo a hacerle un seguimiento, hermanos, porque los discípulos no seguían la tradición de los ancianos, según ellos estaban diciendo. Pero era tan tremendo esto. ¿Por qué lo digo que es tremendo? Porque miremos cómo la gente se detenía en la apariencia. Estos hombres eran tan estrictos que estaban observando y mirando cada paso de lo que los discípulos hacían, y no querían realmente hacerlo lo que es totalmente evidente. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, sus ideas, entonces les dijo lo siguiente. Voy a permitirme leer aquel complemento a la lección para que miremos esto tan importante, mis queridos hermanos, porque es muy importante saber esto. Y miren cómo dice: a partir de las preguntas de estos escribas y fariseos, parece claro que vinieron a Jesús para encontrar faltas y tratar de atraparlo en su discurso, para tener algo de qué acusarlo ante los gobernantes de Jerusalén. Era un plan tremendo, macabro. Esta gente venía buscando, hermanas y hermanos, realmente algo que conseguir de Jesús que fuera totalmente como equivocado. Pero, ¿saben? El Señor siempre fue una persona que vino a hacer la voluntad de su Padre, y Jesús no hizo nada ilícito realmente. Al contrario, siempre hizo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Amén. Y eso enseñó a sus discípulos, y eso enseña a nosotros hoy en día, y tenemos que nosotros, hermanos, aprender a vivir y hacer las cosas como Jesús las hacía. Amén. Vamos entonces, hermana, ¿qué tradición observaban estrictamente estos fariseos y estos escribas o judíos? En Marcos capítulo 7, versos 3 y 4. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarrones y de los utensilios de metal y de los hechos y de los lechos. Hermana, gracias. Era impresionantes, hermanos queridos. Estos hombres eran totalmente tradicionalistas. Lo digo porque, mis hermanos,
se lavaban varias veces las manos, o sea, eran bastante meticulosos. Impresionante uno cuando se conocían con personas de esta manera. En otras palabras, llevaban todo al extremo. Si no se lavaban las manos 3, 4 veces, hermano, no comían. Si los vasos no los lavaban bastantes, desinfectaban, por así decirlo, con otras cosas, no lo comían. No tomaban allí ningún tipo de líquido o de bebida. Es impresionante, hermanos, miramos cómo los hombres interesados en algo tan que no realmente no tenía que nada con la salvación, pero sí eran estrictos en esa parte y querían someter a los hijos de Dios, a los discípulos que Jesús estaba induciendo, enseñando de una manera incorrecta, que tenían que hacer su voluntad. Pero realmente no era el objetivo ese. El Señor Jesús aquí en este estudio, hermanos, va a dejar algo muy claro realmente qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos entonces, hermana, a seguir leyendo la palabra de Dios, y ahora bajo una pregunta que me gusta, como dice: ¿qué respuesta le dio Jesús a la pregunta de los escribas y fariseos en el versículo 5 y versículo 6 del mismo capítulo de Marcos capítulo 7? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tremendo, hermana. Y saben, hoy como ayer, asimismo está la humanidad. Y ellos le preguntaban al maestro: y bueno, ¿y por qué no hacen esto, lo otro? ¿Por qué no se lavan las manos? No, impresionante. Ellos miraban lo que hace un momento dije, mi hermana y hermanos, todos que me están escuchando. Ellos miraban la apariencia, o sea, estaban ceñidos en lo que podían ver, lo que tenían por delante, y realmente el Señor Jesús quería enseñar otra cosa. Quería enseñar realmente la importancia de lo que es vivir una vida consagrada a Dios, y lo que realmente era importante seguir a Él como maestro, cómo someternos a Él, y qué era lo que realmente debían hacer los discípulos, y qué era lo que realmente debieran los hijos de Dios hoy, de la manera correcta, de seguir las normas, los deberes. Pero saben, ellos querían que ellos siguieran simplemente la tradición de estos discípulos, de estos escribas y fariseos. Ahora, hermana, quiero que leamos otra pregunta también muy interesante. ¿Qué dijo Jesús sobre la oración de aquellos que observaban las tradiciones de los hombres, y qué se deja de lado cuando se mantiene estas tradiciones? Versículos 7 y 8. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarrones, los lavamientos de jarrones y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Muy bien, tremendo. El Señor, hermano, estaba diciendo: mire, ustedes se dedican con esas cosas y pierden el tiempo, y hacen, y para que la gente los observe, para que el mundo los mire, pero realmente el corazón de ellos no estaba sometido realmente a Dios, hermanos. Hoy en día también puede pasar con muchos hermanos que están de esa manera, ven mucho la apariencia y miren las cosas que están externas, que exteriormente, las partes externas, pero cuando miramos por dentro son jarrones vacíos, personas sepulcros blanqueados que no tienen a Dios porque simplemente ven o viven por tradiciones. Tenemos que, hermanos, aprender del Maestro y aprender del Señor realmente como tiene que ser. Amén. Es muy importante eso, mis hermanos. Por eso quiero leer lo que dice aquí la nota, mis queridos hermanos. Estas palabras de Cristo se aplican con igual fuerza a las tradiciones de los padres de hoy en día, igual que los de entonces tenían los judíos, de las tradiciones creadas por los hombres. Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Para observar tales tradiciones, los mandamientos de Dios deben dejarse de lado, o literalmente se nos ha
dejado de lado hoy el cuarto mandamiento de la ley, para que se pueda observar una tradición de los padres con mucho celo y devoción religiosa. Cristo declara que todas estas oraciones es en vano. Las palabras de Cristo fue en una acusación de todos los sistemas fariseicos que al colocar sus requerimientos, sus requisitos por encima de los preceptos divinos, los rabinos se estaban colocando por encima de Dios. Hermanos, eso lo dice el deseo de toda la gente en la página 397, mis queridos hermanos. Amén. Impresionante. Miremos entonces, hermanos, no podemos vivir, hermanos, por tradiciones. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Conforme a lo que Dios ha establecido. Tenemos que guardar su ley, hermanos, ser unas personas íntegras en cuanto a seguir o al servicio de Dios se refiere. Amén. Vamos, hermano, entonces a continuar, hermana, por favor. Ahora leemos lo que dice, el versículo, con qué palabras de reprimenda se dirigió Jesús, además de esto, a estos fariseos y espías. ¿Y qué mandamiento de Dios los acusó de dejar de lado para guardar su tradición? Al explicar su tradición, dejando a un lado el deber para con los padres, ¿qué le dijo Jesús? Versículo 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, Escobán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todos aquellos con que pudieran ayudarte, y no dejáis hacer mal, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hermano, es impresionante cómo el Señor les dice que están violando su ley, siguiendo tradiciones de hombre. Amén. Miremos lo que dice. Y ellos descuidan solo una ceremonia traducida por los hombres. Replicó Jesús: pero ¿cómo es que ustedes que conocen la ley transgreden mandatos que no son de hombre, sino de Dios mismo? Que para observar las tradiciones inventadas por los rabinos ustedes dejan de lado los mandamientos más explícitos de Dios. Él ha dicho, por ejemplo, que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres y apoyarlos y cuidarlos en la vejez. Declaró que era digno de muerte que alguien le negara a sus padres la debida reverencia y los tratara con dureza o descuido. Pero ustedes han inventado una doctrina que absuelve a los hijos en muchos casos de este mandamiento. Dice, su tradición, si sus padres le piden un regalo o ayuda para su beneficio, solo tienen que decir que han prometido esa parte de sus recursos para el templo y no pueden presionarlos más para que contribuyan a su apoyo. Cuán astutamente han burlado la ley de Dios. Cuán fácil es para cualquiera ponerlo a afectar el celo por religión y hacerlo así. Hermanos, era impresionante, mis queridos hermanos y hermanas, cómo estos hombres vivían la tradición. Y se deja ver de que Jesús conocía que habían descuidado realmente lo que Dios había ordenado. Y entonces, porque eran vivos, ya digo vivos, ¿por qué? Porque les importaba simplemente su economía y no les importaba realmente el amor hacia el prójimo, que eran sus mismos padres, su misma familia, o el deber hacia ayudar a los demás. No, eso era totalmente
están totalmente equivocados y saben, no podía ser así. El Señor Jesús quiso dar a entender la importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Vamos a seguir entonces, hermana, estudiando la palabra de Dios y vamos a irnos a otra pregunta interesante en esta hora. Y mire cómo Jesús también aquí se hace una pregunta muy interesante. Después de silenciar a los espías de los fariseos, ¿qué hizo Jesús? ¿Y qué le dijo a la gente acerca de la contaminación? Verso 14 al 16. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Muy bien. Claro, evidentemente, hermanos, no era lo que entraba, es decir, sino realmente lo que salía. ¿Por qué, hermano? Es que nosotros sabemos de que el de adentro salen los malos pensamientos, salen cosas malas, y eso es lo que realmente, hermanos, lo que contamina, decía el Señor. Ahora, sigamos rápidamente a lo que dice. Cuando estuvo a solas cuando estuvo a solas con Jesús, ¿qué petición hicieron los discípulos? En el verso 17, hermana. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Impresionante, los discípulos estaban totalmente confundidos, no entendían todavía la parábola que Jesús les estaba enseñando, les había indicado. Pero miremos entonces ahora, hermana, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué sorpresa se hizo Jesús? ¿Qué instrucción en forma de pregunta dijo Jesús a los discípulos? Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Qué caso? 18 claro. Nomás. Entonces miremos, hermanos, nosotros cómo sabemos eso y cómo entendemos eso. Sí, en el 19 también dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Claro, mis queridos hermanos, eso es claro, la palabra de Dios no se equivoca. El hombre sabe claramente que sus malos pensamientos, sus malos deseos, todo lo que sale es lo que lo hace que se contamine. Ahora quiero que leamos el último texto que quiero compartir. ¿De qué lugar procede lo que contamina al hombre? ¿Y cuáles son algunas de estas cosas que Dios ve en el corazón, que contamina el alma? Los versos 20 al 23, hermana. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconocerle hasta el... No, ese no es. Es 20 al 20. Ah, listo. Qué pena. Los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas cosas, maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Hermanos queridos, es impresionante, gracias hermana, cómo saber de que todo lo que acabamos de leer, que hermana leyó, es lo que realmente contamina el hombre. El Señor nos ayude, mis hermanos, a que nosotros, ustedes y yo, por favor, de nosotros no salgan estas cosas, sino que lo que salgan es algo que realmente sea para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y que es lo que se hable y se diga, hermanos, no sea tradiciones de hombre, sino que vivamos todos conforme a la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.
Bueno, hemos regresado, hermanos. Gracias, hermano Luis, por compartirnos esa primera parte. En efecto, hay muchísimas cosas que tenemos que aprender. Esa lección ha iniciado con un ejemplo muy básico y muy sencillo, que era podemos decir así, de la persecución que se le estaba haciendo a nuestro Señor Jesucristo acerca de toda esa tradición vana que estaba pasando. Y yo solamente les quiero compartir algo. No quiero robarle el tiempo a nuestro hermano Henry, pero es muy importante. Estamos hablando del pueblo escogido, no estamos hablando de alguien que trae una idea rara, de algo, de una plataforma distinta a la que estaba pisando el Señor Jesús. Era la misma religión que compartían, pero estaba pasando algo muy particular. Trataban de buscar la santidad a través de, bueno, tradiciones humanas. Hoy por hoy nosotros podemos estar diciendo y sentirnos un poco más tranquilos en ese sentido y decir, mira Arturo, yo hace rato que yo ya dejé esos temas, yo ya no estoy bajo la ley, bueno, si es que el caso se comenta así, yo ya no sigo esas tradiciones, a mí la verdad presente me ha liberado y bueno, yo lo creo así y te felicito, ¿no? Pero date cuenta que muchas veces nosotros generamos una tradición de hombres, una tradición muy propia de nosotros, en donde, por ejemplo, por decir algo nada más, el estudio personal que tú deberías de destinarle todos los días para el estudio, tú lo que agarras y haces es generar un hábito, una tradición de encender tu televisión, encender tal vez el canal de YouTube que preferido y estudiar con un hermano que te está ministrando, traer la palabra a través de un video de YouTube y bueno, ya todos estudiamos y listo, me he generado un concepto de la verdad presente y hasta ahí me he quedado. Eso como tal también es una tradición. Yo no estoy colaborando con la creación de una armadura propia. Yo no estoy creando esas fuerzas espirituales que yo tengo. Y mientras exista un tema que me llame la atención, mientras exista tal vez alguna doctrina sensacional, no lo sé, ahorita hay bastantes surgiendo por internet, de muchas variedades. Entonces es ahí en donde mi espiritualidad crece y yo me siento gozoso. No, hermanos, eso es una tradición de hombres, porque así como ahorita nosotros tal vez nos sentimos muy entusiasmados por esa noticia sensacional que salió, por esa nueva forma de entender la Biblia, por ese idioma nuevo que hemos entendido para leer la Biblia, todo eso ha generado en ti tal vez alguna tradición, ha generado en ti alguna costumbre, pero la experiencia personal con Cristo no la tienes marcada. ¿Y por qué me tomo la libertad de decir que todavía no la tienes bien fundamentada la experiencia del cristiano? Porque aquí va la otra parte que comentaba nuestro hermano Luis, y es la parte de las actitudes. Muchas veces nosotros tenemos una actitud muy mala aun cuando tenemos la verdad presente. Y esa era la actitud que se miraba dentro de los fariseos. Aun cuando tenían una verdad presente para ese tiempo, la actitud que ellos tenían para poderla impartir era pésima, 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 pésima. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado comentarios de hermanos de la verdad presente como nosotros, tal vez ministros, tal vez muchas personas de renombre, que a la hora de contestar algo que tenga que ver con la declaración de fe, tal vez aclarar algún punto que tal vez no coincidimos, recaemos en sarcasmos, recaemos en palabras altisonantes, caemos en burlas. Todo eso es producto de lo que realmente tenemos. Y es por eso que las actitudes que están dentro de nosotros reflejan realmente lo que somos. Si yo doy una palabra que genera realmente una basura en la persona que está delante de mí, es porque lo que yo tengo, perdón porque lo diga así, es basura. Es de la misma manera como los fariseos estaban creando un concepto a partir de una tradición y aun cuando tenían la verdad para ellos presente, no acababan de captar realmente lo que necesitaban en ese día y por lo tanto no reconocían a Cristo. Yo no sé, hermanos, si Cristo te está hablando hoy a ti y tal vez no le estás escuchando por preconceptos, por prejuicios, por tus tradiciones que has generado, no lo sé. Yo hablo solamente de mí y es una lucha cada día que tenemos que hacer. Pero bueno, yo siempre no respeto el tiempo de los demás, así que vámonos de lleno con nuestro hermano Henry, porque también él tiene una parte muy importante para nosotros, esta parte de la sanación de la hija de la sirofenicia, esa demostración de fe tan grande que existió, que estaba fuera del pueblo, y pues bueno, hoy en día podemos verlo de la misma manera. Existe muchísima fe allá afuera, y nosotros, ¿dónde están esos milagros que tienen que hacer el cambio hoy en nuestra vida?
No es una historia, tiene que ser algo muy, pero muy presente. Así que dejen sus comentarios ahí en el chat, qué es lo que les parece el comentario que he dado, qué comentarios ustedes tienen. Por favor, colóquenlo, siempre lo leemos, siempre queda ahí, aun cuando tal vez no podamos leerlo en ese momento, pero en el historial del video ahí queda y siempre es muy nutritivo saber qué es lo que estás pensando. Así que, hermano, vamos a seguir ahora, pero con nuestro hermano Henry. Así que, Henry, tienes tu tiempo. Hola mis hermanos, qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Un feliz sábado, un caluroso saludo desde acá, desde Costa Rica una vez más. Muy contento, siempre de verdad que es un privilegio para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes, poder aprender de ustedes y poder compartir también pues algunas ideas que el Señor pone en nuestras mentes. Estamos estudiando la vida de Jesús, una lección maravillosa, porque es la vida que cada uno de nosotros debemos de tener viviendo, morando en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que estudiar la vida de Cristo es quizá la mayor tarea que nosotros como hijos de Dios tenemos por delante. Esta semana hemos visto, si ustedes han puesto atención a sus folletos, una lección de fe extrema, diría yo. Yo diría que la lección de esta semana, parte por lo menos, la segunda parte de la lección de esta semana, yo diría que es un momento en cuando la fe de una persona es puesta al extremo. Saben, mis hermanos, Jesús tuvo muchos encuentros con diferentes personas en diferentes lugares, enfermos, otros eran padres, otros eran madres, otros eran amigos, qué sé yo. Eran de diferentes lugares, de diferentes regiones, diferentes culturas quizá. Pero cuando Jesús se encuentra con esta mujer de la cual estamos hablando en esta hora, se encuentra tanto en Mateo capítulo 7 del 24 en adelante, Marcos, perdón, capítulo 7 del 24 en adelante. De la misma forma se encuentra en Mateo capítulo 15 del 21 en adelante. Nos encontramos con una mujer, mis hermanos, que de verdad que es única. O sea, yo diría, la fe de esta mujer es simplemente, es única. O sea, la forma, mis hermanos, la reacción de esta señora, la desesperación y la fe que ella muestra hacia el Hijo de Dios, hermanos, yo diría en esta hora, es digna de imitar. ¿Cuál es el contexto, mis hermanos? Bueno, primero tenemos que recordar que Jesús se encuentra ¿dónde? A ver, ¿dónde se encuentra Jesús? Jesús se encuentra en las regiones de Tiro y Sidón. Por cierto, esta región, si nosotros hacemos un estudio personal, que les invito a que hagan un estudio personal de estas dos regiones, Tiro y Sidón, siempre se mencionan juntas. Jesús la mencionó el profeta Jeremías, quizá más bien allá en su libro, en su tiempo. Tiro y Sidón siempre están juntos. Eran unas regiones que, por cierto, no tenían muy buena fama. No tenían muy buena fama. Ahora, Jesús no quiere que nadie sepa que Él está allí. En realidad, no sé si alguno tiene un poco más claro esta idea, si era que Jesús se encontraba cansado quizá, o Jesús simplemente por alguna razón no quería que nadie supiera que Él estaba allí. Pero bueno, el Hijo de Dios, mis hermanos, el Hijo de Dios, su fama empezó a correr por algunas regiones, y estas regiones de Tiro y Sidón, que no eran regiones que eran regiones más bien que no tenían muy buena fama, es muy interesante porque en 2 o 3 ocasiones que la Biblia menciona que Jesús llegó ahí, encontró gente de muchísima fe. Muy bien, Jesús no quiere que nadie sepa que Él está allí, pero esta mujer, Sirofenicia, que en realidad era de Fenicia, de una región que se llamaba Fenicia, que pertenecía a Siria, que por cierto tampoco tenía
muy buenos recuerdos o muy buenas, ¿cómo diríamos? No tenía muy buena fama también. Siria no era un lugar al cual los judíos quizá querían recordarse, no tenían buenos recuerdos de esta nación. Ahora, esta mujer ah, se dio cuenta que Jesús había llegado a esa región y ella simplemente a toda costa, con todas sus fuerzas, ella acude a Jesús. Ahora, la forma en como Jesús trata a esta mujer, mis hermanos, es asombroso y quizá muchos pensarían que quizá Jesús fue un poco grosero con esta mujer, mis hermanos. Yo creo que aquí había una gran lección. Jesús quería que nosotros viéramos y entendiéramos la grandísima fe que esta mujer tenía. Ahora, yo me atrevería también a creer que cosas como estas, mis hermanos, hicieron que Jesús sintiera más ánimo todavía, más deseo de cumplir su misión. Cuando Jesús se encontraba con personas como esta mujer, eso le motivaba, mis hermanos, a que Jesús quisiera seguir adelante con su misión, que por cierto no era nada agradable, podríamos ver. Ahora, Jesús lo primero que hace con esta mujer es que la ignora. La ignora, la ignora, no podemos llamarlo de otra forma, y él sabe por qué lo hacía. Ahora, los discípulos no ayudaron en nada. Sí, porque los discípulos están ahí y en vez de decirle a Jesús quizá, maestro, ¿por qué no atiendes a esta mujer que te está llamando, te está suplicando? ¿Qué le dijeron los discípulos? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Dice que, bueno, aquí está, en Mateo capítulo 15, versículo 23 nos dice, pero él no le respondió nada. O sea, la mujer lo llamaba, la mujer clamaba, pero Jesús, ¿qué? Jesús no le respondió palabra, la ignoró. Y sus discípulos vinieron y le rogaron, le suplicaron, le insistieron y le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, de muy poca ayuda, ¿verdad? De muy poca ayuda fueron los discípulos en ese momento para esta mujer que estaba suplicando, estaba angustiada porque su hija estaba poseída por un demonio. Ahora, luego Jesús le dice, después de que la ignora y después de que los discípulos le dicen a Jesús que más bien la despida, que está haciendo mucha bulla, que está incomodando, entonces Jesús ahora le dice algo. Ya la había ignorado, ¿cierto? Ahora Jesús le dice que ella no tenía parte en lo que por lo menos a su misión se refería. En el versículo 24 de Mateo 15, dice, Jesús le respondió y le dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, le están diciendo, usted no pertenece a Israel, usted no es israelita y yo lamentablemente yo no fui enviado para usted. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿qué haría usted hasta este momento? Usted se da cuenta que Jesús llega a la región donde usted vive y usted acude porque usted tiene una gran angustia en su corazón, pero usted se encuentra la grata sorpresa o la desagradable sorpresa de que Jesús te ignora. Empiezas a llamarlo y Jesús te ignora. Después, los discípulos, que eran los amigos de Jesús y deberían de tener un carácter como él, no ayudan mucho tampoco y más bien en vez de darle alguna palabra a Jesús para que atendiera a la mujer, más bien le dice que la despida, que está haciendo demasiada bulla. ¿Cómo se sentiría usted hasta ese momento? ¿Y cómo me sentiría yo? Ahora, pero no para ahí. Ahora, yo estoy seguro que muchos de ustedes, mis hermanos, yo estoy seguro que muchos de ustedes y yo mismo, quizá en la primera nos hubiéramos ido. O sea, por favor, ¿quién le gusta ser ignorado? Y cuando vemos la actitud de los discípulos, ¿saben? Quizá muchos de nosotros simplemente hubiésemos agachado la cabeza y hubiéramos dicho, no, este no es el lugar que yo andaba buscando. Este no es la persona que yo andaba buscando y estos no son los discípulos que yo andaba buscando. Hermanos, pongámonos por un momento en los zapatos de esta mujer. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros quizá nos hubiéramos devuelto para nuestras casas. Pero Jesús va más allá, porque ahora la mujer le sigue insistiendo.
Y Jesús le dice, vea, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, si usted, la fe todavía no le había fallado a ese punto, yo no sé qué hubiera hecho usted en este momento. Jesús le dice, ¿sabe qué? Vea, yo o sea, usted no forma parte de mi misión. Ahora, ¿qué hubiese hecho usted en este caso? Ahora, ¿qué hizo esta mujer? Ya casi lo vamos a ver. Ahora, como si fuese poco, viene una tercera prueba y quizá la más grande de todas. Ahora Jesús la llama perrillo. Perrillo es un cachorro, un perrillo, un perro. O sea, mis hermanos, ¿a quién le gustaría que lo tratasen de esta forma? Pero el Hijo de Dios quería que las personas que estaban junto a él se dieran cuenta la fe tan grande que podía desarrollar una persona si solamente permitía que Dios hiciera la obra en su corazón. Ahora en el versículo 27 de Mateo 7, Jesús le dice, deja que primero se sacien los hijos. Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora a esta pobre mujer que ya había sido ignorada, ya los discípulos le habían dicho al maestro, despídela porque está haciendo mucha bulla. Ya ahora Jesús le había dicho lamentablemente ella no formaba parte de la misión que él traía, que era las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora lo último que faltaba, Jesús se vuelve y le dice perrillo. La trata de perrillo. Le dice Jesús, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos, por favor, pregúntese usted, y yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hecho nosotros con una actitud como esta? Ya, hermanos, probablemente hubiéramos agachado la cabeza. O sea, pues quizá no hubiéramos aguantado ni a la primera. La primera, mis hermanos, simplemente nos hubiéramos ido. Pero esta mujer no solamente aguantó la primera, aguantó la segunda y aguantó la tercera. Veamos la actitud de la mujer, mis hermanos. La mujer lo primero que hace es que busca a Jesús a como haya lugar. Porque Jesús llega a la región de Tiro y Sidón y Jesús llega ocultándose. Jesús llega de incógnito. Él no quiere que nadie se dé cuenta que Él está ahí por algunas razones. No sé si alguno la tiene más claro que yo, pero Jesús no quiere que nadie se dé cuenta que Él está ahí. Y esta mujer de alguna forma se dio cuenta de que Jesús estaba ahí. ¿Y qué hizo? Fue y lo buscó. Dice el versículo 25 de Mateo 7, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyendo de él, vino y ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Qué lindo, ¿verdad? Se postró a sus pies. O sea, esta mujer sabía ante quién se encontraba ella. Su fe se aferra a las promesas. Ve lo que dice ahora Mateo capítulo 15, el versículo 25. El anterior era Marcos 7, 25. Ahora vuelvo a Mateo 15, 25. Mis hermanos, disculpe tal vez si me he equivocado ahí en Mateo y en Marco. Estoy mencionando los dos capítulos y quizá puede, pero ustedes comprenden dónde está la historia y ustedes pueden corroborar ahí. Su fe se aferra a una promesa. Ve lo que dice el versículo 25 de Mateo 15. Entonces ella vino. Cuando Jesús le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vea, mis hermanos, como le digo, nosotros quizá no hubiéramos llegado a ese punto. Y si hubiéramos llegado a ese punto, nos hubiéramos dado media vuelta y simplemente nos vamos. Pero ve lo que hizo la mujer. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. O sea, Jesús le dice, mujer, discúlpeme, pero usted no forma parte de mi misión. Yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y esta mujer, cuando escucha esas palabras de Jesús, en vez de devolverse para su casa, esta mujer cayó postrada y lo adoró. Hermanos, esto es fe. Señor, socórreme, le dijo esta mujer. Esta mujer persevera aún cuando es ignorada. Ella insiste aún cuando se la ofende. Hermanos, cuando Jesús le dijo que no estaba bien
quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vea lo que dijo esta mujer. Qué respuesta, mis hermanos. Por eso yo le digo esto, mis hermanos. Esto tuvo que haber producido un gozo tan terrible, tan tremendo en Jesús, que esto tuvo que haberle dado a Jesús una inspiración grandísima para él seguir adelante con su misión. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, perdón, ahora estoy en Marcos capítulo 7 y el versículo 28, cuando Jesús le dijo lo de los perrillos. Véalo, la respuesta que ella da. Sí, Señor, le hace. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ay, mis hermanos, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso leer esto, mis hermanos. Qué hermoso. Aún los perrillos, dijo ella, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Oh, mis hermanos, cuando Jesús escuchó esto, ya Jesús, probablemente, mis hermanos, Jesús tenía el corazón conmovido desde un principio. O ustedes creen que a Jesús le gusta ignorar a las personas. Para nada, mis hermanos. Jesús tenía su corazón conmovido desde un principio y en este punto Jesús simplemente no aguantó más. Ya lo que dice ahora Mateo 15:28. Entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande, mis hermanos, grande, grande, y yo diría grande, muy grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres. ¿Y qué pasó? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vea cómo lo dicen, mis hermanos, en Marcos capítulo 7, el versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra. ¿Por cuál palabra? Por la palabra que había dicho la mujer. Cuando ella dijo, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, Jesús le respondió y le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada sobre la cama. Mis hermanos, qué emoción, qué regocijo. Esta mujer, bueno, yo no sé, o sea, ella llega a la casa, podemos imaginarnos por un momento, ella llega a la casa, se encuentra la hija sana. Bueno, de la forma en que esta mujer actuó con respecto a la forma en que Jesús y los discípulos la trataron, esta mujer tenía que ir convencida. En el camino ella tenía que ir convencida de que su hija ya había sido liberada. ¿O ustedes creen que ella iba con la duda de que será que se sanó, será que no se sanó? Mis hermanos, la fe que ella demostró, ella en el camino, ella tenía la seguridad de que su hija ya había sido librada. Oh, mis hermanos, esto es fe puesta a su extremo. Esta es la fe que nosotros debemos de alcanzar. ¿Por qué fue sanada la hija, mis hermanos? Por la palabra de la mujer. Por la fe de la mujer. Por la fe de la mujer, esta niña fue sanada. Oh mujer, grande es tu fe, le dijo Jesús. Sea hecho contigo como quieres. ¿Cuánto es tu fe, mis hermanos? ¿Y cuánta es mi fe? ¿Cuánta fe tenemos nosotros? ¿Cuánto nos aferramos nosotros a las promesas de Dios? ¿O será que el más mínimo indicio de que nuestra oración no ha sido contestada y ya nosotros echamos todo a la borda? No es cierto. Muchas veces estamos orando por alguien, por un hijo, por una hija. Oh, mis hermanos, nosotros los padres oramos por nuestros hijos. Y bueno, algunos de ustedes, yo sé, algunas personas tienen testimonios muy difíciles con respecto a sus hijos. Quizás su hijo está fuera, su hijo perdió la fe. Quizás su hijo está poseído por un demonio. Quizás su hija no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y usted ora, y usted por el más mínimo cosa que ella hace, usted dice, ay, pero es que Dios no me está contestando, hermano. Aprendamos la lección de esta mujer. Aprendamos la lección de esta mujer, pongámosla en práctica, mis hermanos. No es algo que se adquiere por arte de magia, es algo que se ejercita.
Es algo que hay que ir ejercitando día con día. Aprendamos a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Vamos a continuar, hermano Arturo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. Sigamos comentando, sigamos participando y ojalá que estas palabras hayan sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hemos regresado. Gracias, hermano Henry Méndez, por la oportunidad que me das de poderte escuchar. Un gran saludo, un fuerte saludo hasta allá, hasta Costa Rica. Y pues bueno, aquí entendemos algo muy importante que es la fe. Híjole, a mí me sorprende bastante la actitud, y volvemos con el tema de la actitud. Me sorprende bastante la actitud de la mujer como tal, cómo se sostuvo por la fe para poder obtener la sanación que ella requería. Ah, yo sé que el término tal vez va a sonar un poco raro, pero en la actualidad existen muchos cristianos de cristal, por así decirlo, ¿no? Se rompen con facilidad ante cualquier adversidad. Si es que las cosas no están funcionando como ellos lo pensaban, bueno, entonces empezamos a murmurar, empezamos a tener problemas, empezamos a, bueno, generar una cantidad de problemas donde no lo hay. Cuando me llaman la atención, no lo reconozco. Cuando estoy en el error, no tengo la capacidad de ir y pedir perdón correspondientemente a lo que hemos hecho, sino lo dejo pasar y ahí cuando se dé el caso y ya todo se haya enfriado, pues todo regresa a la normalidad. No tenemos fe en las cosas tan sencillas como esas, en donde sabemos que nuestro Dios nos puede acompañar a poder salir adelante, aún en esa necesidad tan básica que puedes tener. Y es por eso que existen un cristianismo y grupos y movimientos que solamente están basados en conocimiento, simplemente están basados con la expectativa de los creyentes que están ansiosos de tener una información nueva y no están basados en una experiencia personal, en una fe que se desarrolla día con día. Y es por eso que esperamos cada vez más videos más sensacionalistas, y cuando tenemos oportunidad de desarrollar un tema práctico y básico, no hay quórum, no hay interés, porque esa parte de la fe la hemos dejado muy atrás. Yo sé que en la comunidad de tu casa tal vez no tengas la necesidad de desarrollar esa fe, pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Durante la semana has tenido problemas, tal vez esa forma de hablar muy característica de tu país, tú la tienes muy presente, pero tú sabes que un hijo de Dios no debe de llevarla. Es en el momento en donde tú tienes que empezar a creer por fe que el Señor puede hacer un cambio muy importante en ti. Algo tan básico como eso, que es mejorar tu forma de comunicarte con tu prójimo, puede ser hasta algo tan grande como lo que la mujer pidió, que era una sanación u otras cosas. ¿Te das cuenta que la fe se puede desarrollar en algo tan práctico o en algo tan urgente como una enfermedad? ¿Estamos siendo nosotros capaces de desarrollar esa fe? ¿Estamos nosotros desarrollando la necesidad de estar más conectados a nuestro Salvador? Ella tuvo que viajar, dice que era Ciro Fenicia, tenía nacionalidad norteña para el caso de Israel, era de Siria y de Tiro y Siria, toda esta región. Entonces, no era pueblo de Dios, pero tuvo que viajar, tuvo que desplazarse para poder encontrar al Salvador. Todo ese esfuerzo, toda esa necesidad de viajar y exponerse a malos tratos, generó en ella algo que se llama fe. Poder confiar en su Salvador, que en ese momento solamente de oídas conocía. Pero hermano, tú no solamente lo conoces de oída. Tú tienes una experiencia cercana con Él. Y si tú me estás viendo el día de hoy, es porque tú has tenido esta conexión. Por favor, desarróllala. Desarrollala en casa, desarrollala en el trabajo. Y si hoy tienes una necesidad, bueno, también utilízala en ese momento. Y pues bueno, no vamos a despedirnos sin antes tener una reflexión pequeñita a través de algo muy interesante que nos va a traer nuestro hermano Fred Muñoz, de aquí, de México. Me da mucho gusto saludarte, hermano. Esta es tu segunda participación que tienes en Tiempo de Reunión, colaborando con esas perlas extraídas de los testimonios
has agarrado un poquito de la Biblia, has completado un poco con tu experiencia personal. Esto es así, así funciona. Y pues bueno, te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos das de poder escuchar. Así que hermanos, ¿qué les parece si vamos a escuchar a nuestro hermano Fred en esta porción que la ha extraído de su estudio personal para compartirlos con nosotros? Así que vamos a escuchar ese mensaje que él nos tiene. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Fred y le agradezco a Dios por darme esta oportunidad de participar en esta sección de escuela sabática. Bueno, yo quisiera dar un aporte a manera de inquirir, ¿verdad?, en esta pregunta, en unas reflexiones personales, unas meditaciones que sería bueno que pusiéramos a cuentas nuestro corazón con el Señor. La pregunta número 1, citando a Marcos capítulo 7, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. La pregunta dice: ¿quién vino Jesús desde Jerusalén? Escribas y fariseos. ¿Qué vinieron a hacer evidentemente? Vinieron a Jesús, estos escribas y fariseos, solamente a tentarlo para acusarlo. La pregunta que le hicieron es: ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos? Observamos cómo en el inicio de este relato vinieron a Jesús esta comitiva de fariseos y de escribas. Lo lamentable es que no vienen a Jesús para alabarlo, para glorificarlo. Recordemos que días antes de haber llegado a Jerusalén, había hecho milagros en Betsaida, en Genesaret. No llegaron para esto, como tampoco vinieron para admirarlo, ¿verdad?, por su doctrina que enseñaba en las sinagogas. Lamentablemente no fue así. Así es que, como vemos, vinieron solamente para buscar una falla en él o en sus discípulos, y encontraron una gran oportunidad al ver que sus tradiciones estaban siendo quebrantadas. El espíritu de oposición que moraba en estos hombres, vemos cómo tristemente hoy todavía se mueve en nuestro mundo, cómo hoy se mueve más bien dentro del pueblo de Dios. Así es que debemos de examinar qué clase de religión mora en nuestro corazón. El hombre cuya religión es superficial está más pendiente de las formas ceremoniales externas que de la hermosura del poder de la verdad en sí misma. Para el hombre cuya fe es superficial, da mayor valor a sus ritos y ceremonias y tradiciones que el que sea expuesta la luz de la verdad atesorada en las escrituras y en los testimonios. Vemos cómo esto así es. Voy a ilustrarlo de alguna manera. Cuando hemos predicado la verdad de la deidad, cuando hemos predicado de la alianza, del adulterio de la iglesia con Babilonia, con la bestia, cuando hemos predicado que el pueblo adventista es un pueblo peculiar, separado del mundo, ¿qué es lo que encontramos en los hombres? Estos alaban a Jesús, alaban a Dios por el mensaje que se ha dado, o como los fariseos, hacen caso omiso de la luz de la verdad, de los milagros que la palabra del Señor hay, de la verdad que es expuesta para vida eterna, o le dan más importancia a sus tradiciones, a sus ritos y costumbres expuestos. Lamentablemente vemos que esto así es. El mismo espíritu de oposición, el que perseguía y buscaba a cada momento hacer tentar y caer a Jesucristo y a los discípulos, hoy mismo lo vemos. Voy a leer unos párrafos del espíritu de profecía en Deseado a todos los gentes, en el capítulo 42, y dice de la siguiente manera: esto nos debe de servir para reflexionar, para meditar y para gozarnos.
nos va a dar fortaleza y esperanza si es que estamos en la verdad. No me refiero únicamente a la cuestión doctrinal, sino más bien apunto hacia la parte espiritual. Si Cristo mora en nosotros, si el amor y la benignidad de Dios está con nosotros, o tenemos el espíritu de los agentes de Satanás que hacen controversia cuando la verdad es expuesta. Así es que voy a leer. Dice así: siempre que el mensaje de la verdad llega a las almas con poder especial, Satanás excita a sus agentes para que provoquen alguna disputa referente a alguna cuestión de menor importancia. Vaya, vaya. Cuando el poder de la verdad nos acompaña, la excitación del fanatismo religioso se levanta. Es así que cuando vemos que estamos presentando un escrito, está la verdad de las escrituras, el fanatismo se levanta, la oposición se levanta. Y lo que más quiero resaltar es que escudriñemos nuestro corazón para someterlo al escrutinio de Dios, ¿verdad? Cuando se nos muestran lo que aparente ser nuevas verdades que antes no habíamos oído, o que simplemente porque lo que se revela ante nosotros es contrario de lo que nosotros creemos. Y en este párrafo, en la continuación de este párrafo lo dice: así trata de distraer la atención de la cuestión verdadera. Siempre que se inicia una buena obra, hay maquinadores listos para entrar en disputas sobre cuestiones de forma o detalles técnicos para apartar la mente de las realidades vivas. Fíjense, les voy a platicar una experiencia. Una vez que me tocaba predicar en el culto divino, yo siempre he sido muy poco hábil, algo torpe y también no muy interesado en las cuestiones manuales. Así es de que hasta el día de hoy no me sé poner el nudo, el moño de la corbata, ¿no? Y ese día que me tocaba predicar, pues bueno, entramos en oración para después pasar al lugar santísimo y comenzar la predicación. Y el que era encargado de la iglesia, bueno, más bien el primer anciano, me dijo, ¿verdad?, que yo no podía predicar. Yo no podía predicar si yo no tenía puesta mi corbata. Y para mí eso era una cuestión de algo menor, porque no por el hecho, creo yo, por usar o no corbata, me presento con temor ante el Señor. Mi corazón es lo que importa, ¿verdad? Y sin embargo, yo no podía predicar si no tenía corbata. Y él me dijo, ¿verdad?, de que yo decidiera si quería predicar con corbata. Porque los que pasan al lugar santísimo, incluso las visitas, solo con corbata. Así es de que, bueno, no me quedé de otra más que pedir que me pusieran la corbata para poder predicar. Tenemos nosotros un corazón así de extremista, de superficial. Ahora miren, por último dice, cuando es evidente que Dios está por obrar de una manera especial en favor de su pueblo, no debe dejarse arrastrar a una controversia que ocasionará tan solo la ruina de las almas. Cuando defendemos la verdad, o cuando vemos que alguien está predicando el error y nosotros pues tratamos de enseñar, ¿verdad?, para que esta persona salga del error y para que otros que lean o que escuchen no caigan igualmente en el error. ¿Hemos tenido el carácter de Cristo o nos hemos enfrascado en controversias? Pero ojo, el mayor peligro es que se ponen en riesgo las almas. Se ocasionará tan solo la ruina de las almas. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte estamos? ¿Cómo resolvió esto el Señor Jesús? Dice, Jesús no intentó defenderse a sí mismo o a sus discípulos, no eludió las acusaciones dirigidas contra él, sino que procedió a desenmascarar el espíritu que impulsaba a estos defensores de los ritos humanos. Cuando se nos levantan señalamientos, ¿cómo respondemos? ¿Respondemos con un corazón envanecido, orgulloso? ¿O simplemente hacemos caso omiso de ello y damos importancia a lo que verdaderamente importa, que es exaltar la verdad sobre el error? Para terminar,
permítame leer un testimonio que se encuentra en el tomo 5, página número 28 de Testimonios para la Iglesia, escrita en el año de 1882, o también en el tomo 12 de Mente, Carácter y Personalidad, en la página 89, que dice así: si somos uno con Dios, habrá unidad. Dios es la personificación de la benevolencia, la misericordia y el amor. Los que están verdaderamente relacionados con Él no pueden estar en conflicto unos con otros. Si su espíritu domina el corazón, producirá armonía, amor y unidad. Lo opuesto a esto se ven los hijos de Satanás. Su obra consiste en suscitar envidia, contienda y celos. En el nombre de mi Maestro les pregunto a los seguidores de Cristo, ¿qué frutos dan ustedes? Vaya, ¿qué frutos está en nuestro corazón? ¿Hemos sentido envidia, contienda, celos? ¿Hemos sentido un corazón envanecido? ¿O hemos sentido la ternura hacia el prójimo, la comprensión y el amor hacia Él? La benignidad y la paciencia que el Señor ha tenido para con nosotros. Cuando estando muertos en delitos, Él dio a su Hijo. Así es de que los invito, ¿verdad?, a que escudriñemos nuestro corazón y que el Señor nos revele lo perverso de Él. Que el Señor nos revele el mal que mora en nosotros y que nos perdone. Y que tengamos el valor y la humildad para poder andar en la nueva luz, que es en el amor de los unos para con los otros. Hermanos, muchas gracias. Que Dios bendiga a todos. Hemos regresado, gracias Fred, has sido muy puntual, has colocado un ejemplo muy, pero muy certero, eso de fanatismo, esa ceguera que tal vez muchas veces nosotros tenemos. Así como tú comentas, hermano Fred, acerca de esa experiencia de la corbata, digo, yo tampoco soy muy hábil en esos temas, no me gusta usarla realmente, no creo que haga falta, pero bueno, eso es un tema muy particular mío, pero a mí me pasó algo muy interesante y recibí una lección. Alguien me decía en su momento que él prefería mejor tener a alguien dentro del lugar de culto, a alguien que tal vez tuviera los pelos parados, los pelos pintados, pero que estuviera ahí, escuchando. Nosotros no somos nadie para hacer el cambio en la vida de alguien. Somos la influencia que llevamos, somos el medio que llevamos el evangelio, pero el movimiento dentro del corazón, el cambio que tiene que hacer es del Espíritu Santo. Tal vez te obsesionas un poco con la idea de hacer cambiar a las personas sin antes cambiar el corazón de que está realmente adentro. Muchos de nosotros, tal vez sea el caso, tal vez no, hemos llegado hasta este momento llenos y repletos de información y súper convencidos de que lo que tenemos es verdad. Y no lo niego, lo que tenemos es verdad. Pero ¿y el cambio realmente profundo en nuestra vida? Aún nos sigue costando levantarnos y estudiar nuestra Biblia, aún nos sigue costando generar un estudio personal de la palabra del Señor. Hemos hecho cambios tal vez externos, tal vez sepamos colocarnos la corbata, tal vez ya no tengamos los pelos pintados, pero realmente el corazón sin Cristo lo seguimos teniendo. Es por eso que tenemos que dejar a un lado todos esos temas que son realmente triviales, porque cuando tú conoces a Cristo, todo eso se cambia sin necesidad de una fuerza sobrehumana, porque por amor a Cristo todo eso procede. Así que, hermano, vamos a tener que concluir. Ya me he pasado bastante de tiempo. Así que, ¿qué les parece si juntos, por favor, nos arrodillamos y tenemos una última oración? Así que, por favor, yo les invito, si tienen la oportunidad, acérquense al trono de gracia con un servidor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que me das de poder estar
en intimidad contigo, por estar en este momento tan grato que hemos pasado junto con nuestros hermanos. Te agradezco muchísimo porque a pesar de que no te merecemos, tus bendiciones las recibimos día con día, las tenemos muy presentes y aunque no nos demos cuenta, sabemos de que tú estás ahí, sabemos de que tu mano no nos ha dejado y hemos hecho un esfuerzo para estar en ese momento porque hemos tenido una semana muy pesada y agradecemos bastante por la oportunidad de haber llegado hasta el final, de tener un reposo en ti. Y Padre, te pedimos que la próxima semana no sea así. Que tengamos una semana más cargada en el estudio, más cargada en esa parte de estar en comunión contigo y que los afanes de esa tierra no nos quiten la comunión que debemos tener. Padre, por favor, desarrolla esa fe dentro de nosotros porque hemos entendido que sin ella no obtenemos nada. Podemos estar llenos de información, llenos de conocimiento, convencidos de que tenemos la verdad presente, pero no convertidos porque aún nuestras actitudes son equivocadas, aún seguimos teniendo esas vanas tradiciones en nuestra vida que nos están separando realmente de ti, pero pareciera que estas nos unen a algo más, a una comunidad a la que estoy, a un movimiento al que asisto, pero no me está uniendo a ti. Hemos creado tal vez muchas cosas para crear un puente hacia ti, pero el único puente realmente es tener a tu Hijo. Padre, por favor, quédate con nosotros y haz ese milagro que hace falta en nuestra vida, que es cambiar realmente nuestro carácter y nuestro interior. Quédate por favor con nosotros. Ahora vamos a descansar, vamos a iniciar un santo sábado. Así que Padre, por favor, acompáñanos y que el día de mañana nos podamos reunir en las múltiples conexiones que existen, en los múltiples movimientos y grupos en donde están cercanos a nosotros para tener un momento de adoración hacia ti. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos el tiempo que le han dedicado hasta ese momento. Si es la primera vez que has estado con nosotros y has llegado hasta acá, por favor, para que te enteres de todo lo que hemos estado publicando, da suscribir, compartir ese video a las personas que consideres que les va a servir y un like para que, bueno, más personas como tú se puedan enterar de esto que estamos haciendo, que es realmente repasar la Biblia entre todos, entre hermanos, en esta necesidad de estar más conectados a pesar de la distancia. Así que ahora le cedo la oportunidad a nuestro hermano Leandro para que la próxima semana él pueda estar con nosotros y mañana por la tarde vamos a tener un programa muy especial. Ya saben, el estudio de El Camino Cristiano. Así que Dios lo bendiga a todos y nos estamos viendo hasta mañana y hasta la próxima semana. Dios lo bendiga, hermanos.